gente que de alguna manera de dudosa reputación económica, sí tomábamos decisiones, pero llevábamos una línea. La verdad es que en ese entonces se tomaban decisiones pues en general, o sea, los presidentes de los equipos sí decidíamos cuál era el futuro del fútbol mexicano, y ya cuando eran cosas un poquito pues, mayores y de acuerdo a la economía y todo eso, pues las consultábamos, en mi caso con Emilio Azcárraga y con Bernardo Gómez, pero nosotros operábamos el fútbol básicamente. En el tema del descenso, pues era pues como debería de ser, ¿no? O sea, el campeón de Primera A subía a Primera División y el último lugar todavía nos tocó a nosotros lo del porcentaje, entonces pues el que peor porcentaje tuviera pues se iba a Segunda División. Por ahí había algunos partidos que se jugaban de promoción, pero había la norma de ascenso y descenso. El tema ahí es que, bueno, yo creo que se descuidó por parte de los que han pasado como presidentes de equipos de la Primera A y bueno, no se cuidaron las estructuras de alguna manera económicas y viables para que los clubes que están en Primera A puedan ser clubes de Primera División. Tuvimos unos incidentes muy penosos, como, no se acuerda de uno que se llamaban los colibríes. No tenía, en la parte atrás de una portería, no tenía gradas, entonces ahí veías en la tele a unos cuates con unos caballos y sus sombrerotes viendo el partido, ¿no? Entonces, pues esas son cosas que se debieron de haber cuidado, pero hoy por hoy tampoco es que en Primera A tengas equipos que te representen la seguridad económica para poder subsistir. El fútbol es muy caro, sobre todo para equipos que no tienen acceso a tanta publicidad. Y por ejemplo, en ese caso de Colibrís, ¿en qué momento se acepta? Porque al final era Celaya, ¿no? Y me imagino que quien vendió Celaya, que si no me recuerdo era Enrique Fernández. Enrique Fernández, en paz descanse. Y después, ¿cómo se acepta? O sea, ¿había como antes un cuaderno de cargos como lo existe hoy? Supuestamente lo debería de haber habido, pero pues había un comité para eso y ese comité pues no funcionó como debería funcionar. Yo creo que los cambios sí fueron provocados por este tipo de situaciones. Gente que de alguna manera de dudosa reputación económica y el hecho de tenerlos ahí abajo y tan cerca de la Primera División pues permitió que se metieran, ¿no? Y luego permitió que se metiera gente que económicamente pues no estaba preparada para tener un equipo de Primera División. Porque hasta en eso no teníamos, nosotros los presidentes, había aspectos en donde no teníamos la última palabra. ¿Por qué? Pues porque hay intereses cruzados entre pues, las televisoras, los equipos de fútbol. Por eso tú ves que las televisoras tienen tanto peso en el tema de las decisiones en el fútbol, que más o menos el 80% de tus ingresos como equipo de fútbol te los da la televisora, entre los derechos de televisión y la publicidad estática. Entonces, en esas reuniones que teníamos, que eran muy constantes, sí tomábamos decisiones, pero llevábamos una línea. Cada quien iba a defender lo que tenía que defender. Y hoy por hoy pues, se sientan los dueños que tienen intereses diferentes entre unos con otros y alguno que otro que se cuela para ver cómo se los friega. Entonces, mientras los intereses de esos dueños en una reunión estén de alguna manera pues ya cumplidos, el fútbol termina siendo un pretexto para todo eso, ¿no? Y no son especialistas en fútbol, no es su negocio principal, para muchos de ellos es hasta su hobby, ¿no? Te voy a dar un ejemplo y con eso te voy a contestar. Llegamos a tener permiso para jugar hasta con 9 extranjeros en la liga. Entonces, bueno, pues a lo mejor
se podría pensar que eso te va a dar que los extranjeros que vengan sean de muy alto nivel, los mexicanos que tengas también tengan que tener muy alto nivel, pero sirvió simplemente para corrupción. Sirvió para que jugadores que en Sudamérica o en otros países están en $300,000-400,000, aquí llegan a los clubes en $3 millones, ¿no? Y esa pues, es una bola rápida que le pasaron a los dueños. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues no tener muchas alternativas para los seleccionados nacionales. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocos mexicanos y en muy pocas posiciones que tienen la posibilidad de debutar y de desarrollarse en los clubes a cambio de corrupción. Esa es la verdad. Bueno, en aquel entonces, pues lo del que ya empezaban con el ascenso y descenso, pero no por la parte económica, sino por intereses, que es diferente. O sea, había quien tenía sus equipos muy bajos en el porcentaje y veían que podían descender y si desciendes pierdes el 80%, 90% de tu dinero. Entonces ya lo querían quitar y así. Y bueno, yo creo que también en ese aspecto pues también nos cuidábamos de la corrupción porque teníamos muchas, vamos a decir, tentaciones en ese sentido. Pero no, en mi caso, por lo menos yo no me dejé que me corrompiera. O sea, nosotros empezábamos el seguimiento de los jugadores y el vencimiento de sus contratos, sobre todo ese tipo de jugadores. Cuando Zamorano, desde que salió del Real Madrid, se fue a jugar a Italia, tenía una muy buena relación con Fabián Stay, que nos ayudó mucho a traerlo a México. Bueno, pues, tuvimos que ir a ver a su mamá para que lo convenciera de venir a México. Ese tipo, pero eran las contrataciones de los extranjeros. Nosotros las empezábamos a ver pues, por lo menos un año antes y ver cómo vivían, no que ahorita los traen por docena, en caja como si fueran cervezas. La peor pena que me ha dado, y pues siempre lo reconozco y lo digo, tuvimos un jugador que nos recomendó un promotor brasileño que si no me recuerdo se llamaba Picolé, que era un jugador brasileño de un equipo que se llamaba Bahía, se llamaba Fantic. Este cuate estuvo entrenando con nosotros, estuvo 3 meses en el club. Entonces, pues yo le pregunté a Manuel Lapuente, ¿lo vas a querer o no? Ya estaba entrenando ahí. Y dice, no, sí, que se quede, va a servir. Que internamente decían que era el futuro Zico y que puros cuentos. No, la primera vez que lo vi en el estadio dije, no, ahí muere, con este no es de primera división, este no sirve. Y pues pagué mi pecado con ese cuate, nos costó una lana, pero sí lo regresamos. Debíamos que pagar todavía la mitad. Le dije, no, ya quédate con lo que te pagué y ahí nos vemos. ¿Por qué quiero este cuate? El América es un reality show como pudiera ser Big Brother. El América pues desgraciadamente participa en las revistas de espectáculos, en ese entonces todavía más. Participa en bueno, pues el América lo ven 40 millones de personas cada partido. Entonces, pues se equivocó Manuel, como todos los seres humanos nos equivocamos. Porque pues sí, o sea, sí es un circo. ¿Sí? El fútbol sí es un circo. Por eso ves que hoy por hoy, pues las audiencias de televisión y uno de los departamentos más importantes de las televisoras, tanto públicas como de paga, pues son los deportes y básicamente el fútbol. Claro. Entonces, bueno, pues, uno dice muchas veces cosas desafortunadas, pero es por la cantidad de veces que tienes que hablar. Para darte una idea, el Necaxa, que me tocó a mí, que no es el de hoy, porque Tinajero está haciendo un extraordinario trabajo, pero Tinajero yo creo que es el que más gana del fútbol.
agarra a los jugadores y cuando los pone y los vende, pues es un buen negocio. No tiene el problema del descenso, pero entonces en nuestro caso sí lo teníamos. Y a mí me tocó participar en la decisión de que el Necaxa se fuera a Aguascalientes, cuando yo era presidente de la América. Y entonces, pues me tocó ver en una temporada en la que se juegan 19 partidos en un año, el Necaxa, no me hagas caso, o sea, de 1.900.000 boletos que se pudieran vender con el estadio lleno, creo que vendió 40.000, si no me recuerdo, todo un año. Futbolístico. Sí. Un año futbolístico. Entonces, bueno, pues era una buena alternativa. Aguascalientes, el que entonces iba a ser el gobernador, que después salió siendo un angelito, pero pues, le ofreció en ese entonces al Necaxa el estadio, la casa club les dio el terreno. Entonces, pues era una buena apuesta, ¿no? Sin embargo, pues a la América, según el periódico Reforma, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, le iban 24 millones de mexicanos a la América y creo que eran 5 o algo así en Estados Unidos. Entonces, pues te voy a contestar lo que me estás diciendo. En el América, todo lo que yo hacía en un día salía al día siguiente en el periódico. Y en el Necaxa no. Porque pues el Necaxa tendría en total, y yo creo que es lo que tiene, 200,000 aficionados, 300,000. Entonces, pues la presión es diferente, ¿no? Se maneja más tranquilo. Sí, claro. En América yo daba un promedio de 32 entrevistas diarias. Y en el Necaxa, pues, ahí me hablaba mi mamá para saludarnos, ¿no? Cuando me llevaron a mí al Necaxa, pues yo quería hacer el Necaxa. De hecho, teníamos una idea de hacer yo les quería poner los rayos negros del Necaxa. Entonces, para eso, pues, teníamos a Clever, teníamos a Fabiano, teníamos a Barbosa, teníamos, pues, jugadorazos negritos, pero jugadores, desgraciadamente y otros que por ahí me están viendo. Pero el equipo era un equipote. Teníamos pues teníamos la intención de que el Necaxa, claro, como el América iba a ser muy difícil, pero tuviera su personalidad propia y su identidad. Sí, y entonces ahí había una asociación entre el gobierno del estado, era un patronato, el gobierno del estado, los empresarios de Aguascalientes, y Televisa con el club. Y Televisa era el que administraba la parte deportiva, y en este caso, pues por eso yo era el presidente de Necaxa. Entonces, pues Hugo Sánchez estaba muy reciente sus 2 títulos con los Pumas, es un cuate que vaya desde aquí un saludo para Hugo, es taquillero, pues la gente ¿cómo se llama? Lo reconoce, unos lo quieren, otros no tanto, pero pues el cuate no se puede negar su gran éxito, ¿no? Entonces, con su representante, con José Manuel Sanz, nos fuimos aquí a un hotel en Polanco, a un restaurante, y empezamos a platicar la posibilidad de que Hugo Sánchez viniera a ser entrenador del Necaxa, con la posibilidad de que después se fuera a la selección nacional, que nosotros íbamos a hacer las gestiones para que eso sucediera. Y así fue. Entonces, como en el fútbol, y ahora muchas veces en la vida, no en la personal, la palabra luego no la honran. Yo sí la honro, pero mucha gente no. Entonces, ahí estaba el representante el cuñado del entonces gobernador de Aguascalientes, que nos iban a ayudar con la lana para traer a Hugo Sánchez, y está su representante y estoy yo, y lo que dice eso es que el acuerdo que teníamos para que Hugo Sánchez viniera a la América. ¿Y de quién es usted? La de 3,000. Y también estaba Alex Aguinaga, por lo que Alex Aguinaga también. Testigo. Sí. Y se hizo así, pero
otras que también te tocaron hacerlas así, digamos, al vapor, puta, hay una servilleta. Es que eso que tiene objeto, precio y fecha, al final es un contrato. Claro, Porque la ley no dice dónde tiene que estar escrito un contrato. claro. Entonces, no muchos se animaban, se rajaban. Uno de los, tenía el Atlas, me acuerdo yo, dos jugadores que nosotros queríamos en ese entonces, que eran Osorno y Cepeda. O sea, pues nosotros queríamos tener a Osorno y Cepeda y Cuauhtémoc en el centro. Y Como en la selección del 90, ¿no? sí, no, pues si el fútbol no es tan difícil, si lo haces de a debe, si lo haces con seriedad y lo haces honestamente, no es tan difícil. Lo difícil es que te topas con todos los intereses de cada quien en medio, ¿no? Y entonces no te los vendieron como tú. Entonces No te los vendieron, pero... estábamos en Los Ángeles y me fui a cenar con Alberto Latorre y me dijo, ya quedamos. Y fuimos a cenar, a firmar una servilleta para que... Y sin testigos, ni nada, aquí sí había testigos. No, me dijo, yo tengo que ver cómo están. Ya no me vendió nada.